Vamos a hablar en la mirada del día de hoy. Buscaba información el fin de semana respecto a cómo abrir este lunes y para no ser repetitivos, ¿no?, en los temas que habitualmente dialogamos. Y uno de los temas que me parece interesante traer a colación, porque tiene que ver con la historia y con la génesis de la Argentina, es el Congreso de la Nación, ¿no? Allí por donde pasan las decisiones políticas de la Argentina, ¿no? Pueden ser dolores de cabeza, pueden ser situaciones anecdóticas, situaciones realmente importantes las que suceden allí, pero allí se concentra la decisión política de la Argentina. Y también estos lugares tienen esa característica muy especial de tener una historia, ¿no?, que nos va definiendo el perfil del Congreso Nacional. Las desventuras de este Congreso, porque allí también hay historias muy interesantes que tienen que ver con, bueno, esto de la inauguración de ese palacio allá por el año 1906. Los primeros pasos de esta obra colosal arquitectónica datan del año 1895, cuando concursaron en aquella oportunidad 28 arquitectos y ganó un italiano, que fue Víctor Meano. Esta nueva sede guarda también un pecado original. Miren de cuándo data estas historias encumbradas de la Argentina, ¿no? El presupuesto para construir el Congreso Nacional pasó de los casi 6 millones de pesos allí en moneda nacional, allá por 1897, escuchan bien, 1897, a superar los 31 millones y medio en el año 1914, cuando estuvo finalizada la obra. Y ahí no había inflación que baila, ¿no? Había estabilidad económica y algunos periodistas en esa época lo habían bautizado como el Palacio del Oro, claro, de valer 6 millones a un valor final de 31 millones. El 23 de julio del 1935, el senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, encuentra la muerte allí. 3 balazos certeros terminan con su vida. Eran los días que Lisandro de la Torre, otro senador por Santa Fe, denunciaba las consecuencias ya también, ¿no?, del pacto Roca-Ruziman, que había sido firmado allá por el 33. Ramón Valdés Cora, un guardaespaldas del ministro de Agricultura, Luis Duco, disparó contra Bordavere, quien se interpuso a don Lisandro y de esta manera le salva la vida. Valdés Cora fue condenado en esa oportunidad a 20 años de prisión, pero salió antes por buena conducta. Se conoce el nombre del matador, pero hace falta saber el del asesino, dijo de la Torre en aquel momento, ¿no?, una vez que se apresó a Valdés Cora. Este Congreso de la Nación, uno parece increíble, ¿no?, que muera un senador. Bueno, era posible. Estábamos hablando de principios de 1900. Mucho más adelante en el tiempo, en abril del 2000, otra de las historias también características del Congreso, con el apoyo de la bancada peronista, el Senado sanciona la reforma laboral. ¿Se acuerdan que impulsaba Fernando de la Rúa? Y aún se investiga si había algún tipo de incentivo al momento de votar. ¿Recuerdan esta frase? Para los senadores tengo la Banelco. Frase que se le atribuyó a Alberto Flammarique, ministro de Trabajo de la Rúa. Ya han pasado más de 20 años y todavía se está investigando. Uno de los hombres que presidió el Senado, más cortito en el tiempo, fue Amado Boudou, el ex vicepresidente condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou cumplió 2/3 partes de la condena, una parte con prisión domiciliaria, y por hacer cursos redujo en 11 meses su tiempo en la cárcel. El ex ministro de Economía, primer vice condenado por corrupción, dijo, tras recuperar la libertad, que deseaba volver a la función pública. Nos preguntábamos en aquella oportunidad si era ético valerse de cursos que están pensados para los ciudadanos que no han tenido la oportunidad y que necesitan de una formación para que puedan reinsertarse socialmente. En Roma, en la época republicana, el Senado estaba compuesto por todos los ciudadanos que habían compuesto la magistratura y cabezas de familias muy distinguidas. Los antiguos romanos consideraban que la sabiduría de las mentes de estos hombres fuertes, experimentados, podía ser de gran ayuda al líder de turno. Bueno, en estos días en donde la economía parece no encontrar el rumbo, donde los dirigentes están literalmente perdidos, donde no saben qué hacer, tal vez sea el tiempo de recuperar
el Congreso como un espacio de debate interno. El Congreso necesita, haciendo esta comparativa, ¿no?, con aquellos hombres de Roma y con toda esta historia nefasta que ha pasado la Argentina, de replantearse realmente, de no tener aquellos que levanten la mano para votar leyes por votar, sino un Congreso real, en serio, que empiece a mirar una Argentina con una característica de futuro real.